Primer invitado, el doctor Pablo Alarcón. Qué gusto que nos acompañe, Pablo. Bienvenido a esta su casa. Buenos días, Luisa. Un gusto estar con ustedes en WQ y obviamente un saludo para toda su audiencia. Gracias. La prensa nacional destaca este titular. La Contraloría ha reportado 59 casos de posibles delitos entre jueces y fiscales desde noviembre del 2023. Y es que las sospechas de corrupción, Pablo y amables televidentes y oyentes, sobre los actores judiciales crecen. Destituciones, suspensiones, sentencias y problemas patrimoniales son cada vez más constantes en jueces y fiscales. Y la cereza del pastel, el ministro del Interior, John Reinberg, denunció públicamente con nombres y apellidos a un fiscal y a un médico forense que habían otorgado medidas sustitutivas para angelitos secuestradores, así como lo escuchan. Mi querido Pablo, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que está pasando con los operadores de justicia en el Ecuador? ¿Qué pasa con el sistema judicial? Bueno, Luisa, yo creo que el tema, si bien tiene que ver con jueces, malos jueces, también malos fiscales, que ya hemos visto muchos casos, uno de aquellos del que usted acaba de mencionar, creo que debemos referirnos a todo el sistema de administración de justicia, y ahí también participan, por ejemplo, los abogados en libre ejercicio, quienes hacen mal uso de sus credenciales de profesionales y que también con su mal ejercicio le hacen daño al sistema. Y obviamente aquellos funcionarios que permiten esas estrategias litigiosas indebidas, contrarias a la ética y que permiten que le sigan rompiendo los vidrios al sistema de justicia. Creo que es importante que se saquen a la luz los casos, los malos casos de aquellos jueces que no hacen honor a su denominación dentro de lo que tienen que hacer dentro de un sistema constitucional como el ecuatoriano, y que se lleven adelante todas las investigaciones que deban hacerse. Pero a mí me parece muy importante que todo este trabajo que se está tratando de mostrar, por ejemplo, desde Contraloría, desde la UAFE, desde lo que está llevando adelante el Ministerio del Interior, me parece que es fundamental que insistamos en la relevancia de llevar adelante la evaluación de todos los jueces que integran el sistema de administración de justicia y también fiscales y quienes están dentro del sistema participando. No puede ser posible que desde el año 2018 no tengamos una evaluación, y ahí hay que mirar directamente al órgano que según la Constitución tiene esa atribución, es decir, ese es el Consejo de la Judicatura. Está muy bien que los demás órganos participen, siempre recordando que deben hacerlo en el marco de sus competencias, pero quien tiene la competencia más poderosa para poder depurar, como todos queremos, al sistema de justicia es el Consejo de la Judicatura, y hay que prestar atención a ese ámbito en particular. Consejo de la Judicatura que ya tiene 27 años en funciones, pero que, no lo digo yo, es el sentimiento del colectivo ciudadano, más aún cuando han habido quienes presidían ese consejo, gente que ha dejado mucho que desear y que hoy están procesados por la justicia gracias a una denuncia valiente de quien fuera fiscal de la Nación, la doctora Diana Salazar. ¿Cómo confiar en un organismo como el Consejo de la Judicatura, que ha tenido en su cabeza gente inescrupulosa, cuyo proceder los tiene hoy donde están, tras las rejas? ¿Qué hacer? Porque pensar que este ente, que este órgano va a ser el que escoja a quienes van a ser los jueces, los fiscales y los operadores de justicia, nos deja mucha desconfianza en la ciudadanía. ¿Qué hacemos? ¿Debe seguir el Consejo de la Judicatura? ¿Es un problema de la estructura del Consejo y de sus procesos, o son quienes han pasado por allí? Bueno, Luisa, yo creo que hay que recordar que aquí hay un problema muy grave de institucionalidad en el país. Sí, si bien es cierto, esto es algo que ha pasado tradicionalmente en el Ecuador, ahora lo estamos viendo con mucho más fuerza, es mucho más evidente. Un Consejo de la Judicatura prorrogado en funciones, integrado por 3 vocales, a punto, si prospera un juicio político que se está llevando por ahí por parte de la Asamblea Nacional, el riesgo inminente de que paralicen sus funciones porque no podrían funcionar con 2, que eso es lo que podría pasar en un futuro cercano, o si uno de ellos renuncia, estamos con un Consejo de la Judicatura prorrogado,
tenemos instituciones, la mayoría de instituciones, sector justicia, prorrogadas en funciones. Es decir, no podemos, por un lado, decir que estamos en crisis y que tenemos que depurar el sistema si los órganos llamados a hacerlo no están cumpliendo sus funciones y ni siquiera están integrados adecuadamente. Difícilmente podemos creer, yo coincido con usted, que un Consejo de la Judicatura en estas condiciones pueda llevar adelante todo el trabajo que debió haber llevado desde hace mucho tiempo atrás. Y si el problema es que falla el proceso de escogitamiento, la metodología, la forma en la que se escogen a los operadores de justicia, porque este organismo o su gente está trabajando en funciones prorrogadas, ¿cuál es la salida? En primera instancia se pensó que la constituyente podría dar paso a eliminar y descabezar este Consejo de la Judicatura para que, no sé, pudiera ser la misma Corte Nacional de Justicia la que a través de mecanismos serios pueda seleccionar a los operadores de justicia, jueces y fiscales, pero lo cierto es que está allí. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo reestructuramos y recomponemos la institucionalidad del Poder Judicial en aras de poder sanear, sacar las frutas podridas y poder avanzar? Luisa, creo que el camino está ahí. El proceso, claro, lastimosamente tenemos otro órgano cuestionado públicamente, pero es el Consejo de Participación Ciudadana, el órgano que tiene a cargo la designación de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, que se da por ternas, y esto es muy importante para que la ciudadanía recuerde. Las ternas las remite el Ejecutivo. Ahí no hay un concurso, ojo, esto es importante que la ciudadanía conozca. Hay ternas que envía el Ejecutivo, el Legislativo, Defensoría Pública, Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado. Son 5. Son 5. Esto va al Consejo de Participación Ciudadana. Por ahora hay apenas 2 ternas, nos faltan 3. Y entonces el Consejo de Participación Ciudadana no puede avanzar, eso es lo que nos han dicho, no puede avanzar en el proceso de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura. Ahora, desde su expertise como conocedor del tema del derecho y en aras de que lo que queremos todos es transparentar los procesos, que no se diga que la justicia está politizada o que los políticos que se sienten perseguidos hablen de la judicialización de la política. ¿Usted cree que esas ternas no debieran ser remitidas de la forma que están hechas para que a nadie le quede esa sensación de que este ya está poniendo al amigo, este ya está poniendo al que le debe favores? ¿Debería no hacerse más bien un concurso para que los que van a conformar la terna sean escogidos a través de un concurso de méritos y oposición? Luisa, no hay ningún mecanismo de designación perfecto. Esta Constitución ha ensayado de todo y el país ha ensayado en su historia constitucional muchos tipos de procesos de selección. Pero son perfectibles todos. Siempre son perfectibles, pero por ejemplo, asumir que los concursos de méritos y oposición que están en la Constitución, no para el Consejo de la Judicatura, piensen por ejemplo Fiscalía General del Estado, que también está en mora y tenemos un fiscal que está prorrogado en funciones. No se vaya y demás. lejos, el mismo Consejo Nacional Electoral también tiene a sus vocales prorrogados ya desde hace siglos. Exactamente, tenemos presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, hay un problema muy fuerte ahí. Este proceso que tiene que llevarse adelante debe hacérselo de manera urgente. Los concursos no garantizan que lleguen los mejores. No, por ejemplo, cuando esos concursos, entre otras cosas, tienen personas, evaluadores, que no conocen la más mínima o no tienen el conocimiento mínimo de los presupuestos del cargo al que están aspirando los evaluados. ¿Cómo puedo yo aspirar que alguien que no tiene conocimientos en el ámbito puede evaluar a alguien? Es imposible. Hasta un profesor, ¿verdad?, en el ámbito de una universidad o de un colegio, quien se para frente a sus alumnos se supone que tiene mayores credenciales para poder evaluarlos. Acá no sucede eso. Los concursos han demostrado que no llegan los mejores, necesariamente. Concursos maquillados, como méritos y oposición. Amañados. Exactamente, que podemos sentirnos contentos porque se llaman concursos de méritos, pero que en la práctica no cumplen su función. Hay estas posibilidades de designación a través de ternas, que pasa también en otros países del mundo. Piensen en Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito justicia, pero con un aditamento importante, la cultura institucional, cultura de respeto a las instituciones, a la normatividad. Esto implica que más allá de quien propone, no vamos a entender que la persona que va, por ejemplo, en una terna del Ejecutivo va a ser un empleado del Ejecutivo.
va a ser una persona, como usted bien decía, que sea respetable en el medio, que sea conocida, que tenga probidad, no necesariamente que tenga 50 títulos universitarios, porque la titulitis no garantiza probidad. Darle fuerza a la probidad, no solamente pública, que ha hecho en el ámbito público, que ha hecho en el ámbito privado. Y en su vida personal, Correcto. incluso, si es acrisolada, si es una Correcto. persona honorable, si no ha estado envuelto en un escándalo. Desde una infracción de tránsito, desde el pago de pensiones alimenticias, desde los actos más mínimos que a veces nosotros no los consideramos, pero que luego son medulares, porque si una persona en su ámbito privado normalizó esas conductas, no nos extrañe que cuando llega al servicio público cometa peculado, tráfico de influencias y otros tantos delitos en ese caso. ¿Cómo recuperamos entonces la institucionalidad del Estado ecuatoriano y en ese contexto la del Poder Judicial? Luisa, yo quiero aquí hacer una mención a una campaña que hemos emprendido ya hace algún tiempo atrás, desde la Universidad Espíritu Santo donde trabajo, y lo he hecho mucho a título personal también, que se llama Cultura de la Legalidad. ¿Qué significa esto de la cultura de la legalidad? Estamos trabajando en educación para transformar, y esto puede alguien decir es un soñador, toma tiempo, pero esto es medular, transformar esa cultura que se ha configurado en nuestro país, también en otros países de Latinoamérica, esa cultura de el sapo, el sabido, el vivo criollo, el que no respeta las normas, no solamente las jurídicas, sino las más mínimas de comportamiento social. Y de convivencia incluso intrafamiliar. Correcto, recuperar el sentido de la familia, los valores que son importantes. Esto trata de transformar esa cultura de aquel que hace las cosas mal, por aquel que hace las cosas bien, pero no por la vigilancia del Estado, porque alguien me está controlando, sino de manera voluntaria por convicción. Respeto las normas. Si yo respeto las normas jurídicas, voy a respetar la institucionalidad. Si empiezo a formar a los futuros jueces, fiscales, profesionales del derecho en esto, es muy probable que este país cambie en el fondo, no en la parte epidérmica, que yo entiendo que a todos nos preocupa lo que está pasando en la actualidad y generalmente atacamos los problemas con leyes, reformas, cambios constitucionales. No digo que eso esté mal per se, pero eso es totalmente insuficiente. Es seguir pensando que los problemas sociales se resuelven con normas, y eso no opera así. La actitud sí, frente a la norma, leal. Tengo que obrar lealmente frente a la norma, frente al sistema de justicia. Nunca poner mis intereses personales por sobre la justicia. ¿Qué hacemos con estos fiscales, como estos que le dieron medidas sustitutivas a secuestradores, como lo ha denunciado el ministro Reinberg, y con tantos otros? ¿Cómo sentamos un precedente para que estos malos operadores de justicia no crean que están por encima de Dios y de la ley y que pueden seguir haciendo lo que les da la gana en desmedro de las familias ecuatorianas, que en su mayoría somos gente de bien, que no andamos al margen de la ley y que queremos una justicia consecuente con la ciudadanía, consecuente con el país y no consecuente con sus bolsillos y con los delincuentes? Tiene toda la razón, Luisa. La gravedad de todo esto es que la gente ya no confía en la justicia. Y entonces recuperar la confianza ciudadana es algo muy difícil, es fácil de destruir, muy difícil de recuperar. ¿Qué hacemos? Yo vuelvo a lo mismo. A mí me parece que las acciones que se puedan llevar adelante de forma coordinada, que así lo establece la Constitución, está bien, coordinar, pero fundamentalmente, y vuelvo con esto, en el marco del Estado constitucional de derechos que tenemos en la actualidad, el órgano que tiene que sentar medidas disciplinarias fuertes, que pueda marcar un precedente de actuación, como usted menciona, es el Consejo de la Judicatura. A mí me asombra que recién ahora empezamos a ver que se toman sanciones, que por ejemplo casos en los que ya se estableció error inexcusable, manifiesta negligencia en el ámbito judicial, así es, recién ahora se empiecen a activar disciplinariamente en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Sí, alguien dirá, bueno, más vale tarde que nunca. Sí, pero esto no debe suceder. Porque una justicia que tarda no es justicia. Y una sanción tardía obviamente genera la sensación para los malos servidores judiciales de que pueden seguir haciendo lo que crean sin ningún problema, porque nunca nadie los va a sancionar. Y esto debemos cambiarlo ya. La impunidad le hace daño al Estado de Derecho y al sistema como tal. ¿Qué tipo de reformas para poder ser más drásticos, más duros y para que se siente un verdadero precedente? Yo escuchaba, por ejemplo, y seguramente usted también ha escuchado esas voces, de quienes sostienen la necesidad de que, por ejemplo,
cuando se puede confirmar que efectivamente hay jueces y fiscales que están obrando a favor de los delincuentes, que tengan el mismo tipo de pena de aquel delincuente al que le aplicaron medidas sustitutivas o aquel que dejaron en libertad, y que si se comprueba que han fallado, si por ejemplo hay un delito que tiene 15 años de cárcel, que vayan los 15 años, porque es que de lo contrario dirán, aquí no pasa nada, en este país podemos hacer lo que nos venga en gana y aquí no importa lo que pase con nosotros, sigamos nuestra fiesta en el sistema de justicia. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que hay que ser implacables con estos malos servidores judiciales, y me refiero a fiscales, jueces y otros más que forman parte del sistema de justicia, pero hay que ser implacables justamente a partir de lo que usted decía, cuando existen decisiones que pueden comprobar que han cometido esto. Para el sistema judicial ecuatoriano no es perfecto y el sistema de sanciones, sancionatorio, no es perfecto, pero sí establece mecanismos, como el que mencionaba hace un momento, la calificación del error inexcusable, manifiesta negligencia en el ámbito judicial o el dolo. Si encontramos que estos funcionarios incurrieron en esto o prevaricaron, por ejemplo, fallaron expresamente en contra de norma expresa de manera dolosa, hay que sancionarlos, no pueden volver a ser jueces nunca más. Esto de que, por ejemplo, y esto para que la ciudadanía entienda, hay normas tan sui generis en nuestro sistema que uno da cuenta que hay un problema ético en la normatividad. Esto de decir, por ejemplo, si alguien es destituido como juez, y pasan 2 años, vuelve a rehabilitarse. Y uno dice, bueno, esa persona puede volver al sistema de justicia pese a que fue destituida en un momento determinado, es que ya pasó el tiempo. Y no voy a dar nombres, pero usted va a encontrar en el sistema muchas personas, servidores públicos, que están ejerciendo altos cargos y que han tenido una situación como la que estoy mencionando. Esto, que más allá de que la norma lo diga, no está bien. Y nosotros tenemos que tratar de que esta normativa recupere el sentido ético, porque si queremos cambiar las cosas, hay que recuperar los valores éticos a todo nivel, Luisa. Y por eso me parece, y estoy en la línea, soy de aquellos ciudadanos que está totalmente decepcionado de la justicia con los casos que estamos viendo. Hay una nueva realidad en este país y el derecho tiene que acoplarse a la nueva realidad. La realidad que vive el Ecuador ahora no es la misma de hace un año siquiera, peor la del año 2008 y de años anteriores. Acoplemos la normativa, pero trabajemos también en acoplar esta normativa acorde a estos valores que son tan importantes. Tenemos que trabajar en conjunto todos, pero insisto, en el marco del Estado de Derecho. Alguien me va a decir, esto es difícil, sí, al Estado de Derecho y al derecho se lo puede acoplar, pero lo que no puede pasar nunca, porque le hace mucho más daño a la democracia, es enfrentar la crisis y los problemas dejando de lado el Estado de Derecho. Siempre luchar con el Estado de Derecho, lo que no quiere decir que estas normas tengamos que modificarlas, acoplarlas y finalmente trabajar en conjunto. Ojalá este país al menos para esto se pueda unir y terminemos por enfrentar al enemigo en común que nos está haciendo daño absolutamente a todos. Revisaba información oficial y he escuchado, y seguramente usted, que es un hombre vinculado al tema del ejercicio del derecho, además de catedrático de una prestigiosa escuela de derecho como es la de la Universidad de Espíritu Santo, de que otro de los grandes problemas de los que adolece la justicia ecuatoriana es la falta de recursos y presupuesto. Óigame, mi querido doctor, la verdad es que hace mucho tiempo no me ha tocado irme a dar una vuelta por algún juzgado, pero escucho de mucha gente decir que cuando van a averiguar por un proceso los tienen por los pisos desparramados, empolvados y con telarañas, que no hay donde sentarse, que a veces no hay un buen sistema de tecnología, de internet, que los procesos, duermen el sueño eterno, porque tampoco hay suficientes operadores de justicia. Podemos ir hacia esa modernidad y acoplar el proceso o los procesos de justicia en el Ecuador con una justicia que no tiene recursos y que no tiene presupuesto y que probablemente, no lo justifico, porque el fin no justifica los medios, muchos terminen siendo seducidos
por la posibilidad de ganar dinero fácil hasta para acondicionar y poner más bonita la oficina, como ya lo vimos ocurrió aquí en la provincia del Guayas. Doctor, ¿qué hacemos? Porque sin recursos nada camina y no podemos pretender tener una justicia moderna cuando el juez no tiene ni un banco en donde sentarse. Tiene toda la razón y por eso está bien identificar a los malos elementos del sistema de justicia, sancionarlos de manera implacable, marcar medidas que puedan evitar que esto se vuelva a repetir, pero claramente si algo ha pasado en el país y no de ahora, hace muchos años atrás, es que seguimos reivindicando el problema de la justicia, la crisis judicial, pero hay problemas tan pequeños que alguien pensaría que es, bueno, la falta de papel en un juzgado que me puede afectar. Esa falta de papel, esa falta de instrumentos necesarios para administrar justicia en condiciones al menos decentes, afecta sustancialmente a toda la tutela judicial efectiva que establece la Constitución. Si queremos tomarnos en serio esto, y entiendo que esa es la voluntad del Ejecutivo en este momento, entonces tenemos que trabajar directamente en fortalecer el sistema de justicia desde el inicio, desde su ámbito administrativo, donde nuevamente el Consejo de la Judicatura es el principal responsable de hacer eso, desde la Constitución así se lo establece, y obviamente la asignación presupuestaria necesaria, aun cuando esto puede involucrar que necesitemos solicitar préstamos incluso, pues habrá que hacerlo, porque hay que darle a la justicia ese componente que es sustancial para que pueda funcionar. Si no lo hacemos, podremos seguir cambiando personas. Se cambian las personas, pero los problemas estructurales van a mantenerse. Esos problemas estructurales deben atenderse urgentemente, Luisa. Me quedan 3 minutos para cerrar la entrevista y no quisiera terminarla, Pablo, sin darle a usted la oportunidad de en 3 minutos hacer un resumen de todo aquello que hemos hablado aquí en esta mañana, pero de manera sucinta, cómo cambiamos el sistema judicial del Ecuador, que requiere de un cambio urgente y ya, no para ayer, no para mañana, lo requiere lo más pronto posible, lo requiere hoy. ¿Qué hacemos, cómo están las cosas, para mejorar, para cambiar, para recuperar la justicia ecuatoriana? Bueno, difícil entrar a todos los problemas, pero a partir de lo que hemos conversado, creo que lo primero que deberíamos empezar por promover y pedir a las autoridades es el cumplimiento leal de sus atribuciones. Y cuando hablamos de la justicia, más allá de las preocupaciones que podemos tener, me parece que es también fundamental que a la justicia no le metamos las manos. Cuidado con esto, más allá del problema evidente, real que tenemos en las calles todos los días, cuidado por tratar de buena fe, de solucionar esos problemas, terminamos utilizando la justicia o tratando de poner personas diferentes y luego alguien de mala fe, porque acuérdense que los gobiernos generalmente en nuestro país cambian constantemente. Mañana vendrá alguien diferente y tal vez aprovechará las circunstancias para tratar de poner a su gente y tratar de controlar la justicia, y hay que tener cuidado, la justicia debe moverse en su ámbito. Y de manera independiente. Correcto, de manera independiente, no politizada, que no sea el centro donde se van a solucionar las disputas entre políticos en ejercicio, porque para eso no está la justicia está, por ejemplo, para tratar los problemas que estamos evidenciando, que se haga justicia para quienes son las víctimas reales, y no para aquellas personas que le hacen daño al país, que matan, que roban y que obviamente están en otra posición. Hay que dejar que la justicia funcione, pero la justicia y quienes integran el sistema de justicia, donde está el Consejo de la Judicatura, donde están los juezas y jueces, fiscales, tienen que ejercer sus competencias. Empecemos por construir institucionalidad. Tratemos, y esto es algo que deberíamos enfocarnos todos, en hacer un permanente seguimiento, por ejemplo, a que el Consejo de la Judicatura finalmente pueda integrarse. Yo no estoy aquí hablando de personas, a mí lo que me interesa es que las instituciones puedan operar. Dejemos de personificar a las instituciones, porque eso le hace daño a la institucionalidad. Que las instituciones se conformen, se integren de manera adecuada, conforme lo establece la Constitución, ya será un gran paso para que puedan ejercer sus competencias. En el estado actual, como estamos, la crisis judicial a todo nivel, pero desde arriba
hasta abajo. Es decir, si las cabezas no están ahí, ¿cómo esperamos que exista una política judicial para tratar de resolver estos problemas? La buena fe desde el Ejecutivo de tomar en cuenta estos problemas y tratar de hacer algo frente a eso, lo único que demuestra es que es una desesperación porque a quienes les toca hacer, no lo pueden hacer. Y entre otras razones porque no tienen a sus autoridades en funciones. Así que empecemos por recuperar esa institucionalidad. Está en la Constitución. Para eso no necesitamos una constituyente, necesitamos que se cumpla lealmente la Constitución, que se integren los órganos y luego, por supuesto, hablo de las escuelas de derecho, facultades, academia. Aquí tenemos un rol determinante. El problema no solamente es del Estado y desde el Estado se resuelve. La academia, como lo estamos tratando de hacer muchas universidades, entre ellas la Universidad de Espíritu Santo, es trabajar desde el inicio en la formación y luego con los profesionales de cuarto nivel, quienes obtienen sus maestrías mensualmente en este país, es que asuman el rol que tienen dentro de la sociedad. Son títulos con contenido social. Hay que tratar de que todos los estudiantes, más allá del cartón, utilicen eso para mejorar el sistema, para, como mencionaba hace unos momentos, repararle los vidrios al sistema de justicia. Si no lo hacemos ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Gracias, estimado Pablo, por sus valiosos comentarios, conceptos e ideas vertidos aquí esta mañana en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Espero poder conversar con usted en una próxima oportunidad, pues se quedan muchos temas en el tintero. Me interesaría mucho profundizar en todo lo que está haciendo la academia, y qué mejor cuando se trata de un referente como es la Escuela de Derecho de Postgrados de la Universidad de Espíritu Santo, que usted acertadamente dirige. Muchísimas gracias, Luisa, y encantado, siempre prestos a trabajar en conjunto para la sociedad, así que gracias por la invitación. Bueno, amables oyentes y televidentes que nos siguen a esta hora de la mañana, ya lo han escuchado, criterios valiosos. No debemos apuntar a atacar a la institucionalidad, tampoco a través de las personas. Hay que recuperar la institucionalidad del Estado, como lo ha dicho Pablo, y más allá de lo que cada uno haga, es importante recuperar los valores, esos intrínsecos que llevamos dentro y que son tan esenciales desde el hogar, a cultivarlos desde el interior del seno de la familia, para que luego podamos contar con profesionales en todos los ámbitos, de gente comprometida, con principios, que vayan a trabajar en función del país y no para tener, vean, temas de orden personal que distan muchísimo y de manera egoísta de lo que el país demanda. Una justicia transparente, una justicia fuerte, una justicia incorruptible. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos, estará con nosotros el doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista. Con él estaremos abordando lo que ocurre en el Medio Oriente, la situación del Medio Oriente, la crisis, el conflicto bélico que libran Irán e Israel. Ya volvemos.